hay que fijarlo? Abajo. ¿Qué ve usted ahí? Sí. De ahí vamos a volver al área normal. Ahí aparece el sacro, que ustedes ya saben que son 5 vértebras fusionadas. Y ahí tenemos la primera articulación, fijarse. Entre la unión entre el sacro y el ilión, justamente esta unión que nosotros vemos acá, se denomina articulación sacroiliaca. La unión, la primera articulación que nosotros vemos en ese lugar, se denomina articulación sacroiliaca. Ahora la pregunta será, profe, ¿y qué es lo que es eso? Es una anfiartrosis. Profe, ¿por qué anfiartrosis? Bueno, porque en esa zona nosotros tenemos derechamente ligamentos fáciles de aprender. Si la articulación se llama sacroiliaca, el ligamento se llama ligamento sacroiliaco anterior y posterior. Y ahí aprendieron los dos primeros ligamentos. Consiguiente, el sacroiliaco anterior estaría acá y el posterior obviamente está por atrás. Recordemos que el ligamento, la función principal es unir hueso con hueso y el tendón une músculo con hueso. ¿Ok? Por acá por abajo viene nuestra segunda articulación. Si te fijas acá entre medio, nosotros notamos que trae como un pequeño elemento de color amarillo. Ese elemento que está entre medio, nosotros lo denominamos sínfisis púbica. Pero, objetivamente, esto que está acá se denomina disco interpubiano. La articulación de los dos huesos pubianos se llama sínfisis púbica. El elemento que los une, que es un fibrocartílago, lo denominamos disco interpubiano. ¿Cuál parte? Interpubiano, o sea, entre pubis. Porque los huesos que están ahí son los huesos púbicos. Luego, si nos vamos a dar cuenta, ahí están las dos partes. Ahí está la sínfisis púbica. De la sínfisis púbica, fíjense cómo empezamos a analizar más profundamente. Si cortamos completamente nuestro hueso, nos vamos a dar cuenta que aparece nuestra tercera articulación. De nuestra tercera articulación, entonces, notamos que aparece la unión de los tres huesos fundamentales, de los cuales aparece el ilión, aparece el isquión y por otra parte en esta zona el pubis. No es la pubis, el pubis. De la unión de los tres huesos totalmente fusionados, aparece directamente nuestra conocida base correspondiente al acetábulo. El acetábulo es la unión de los tres huesos. Y la unión en realidad de estos tres, internamente, entre los huesos, es una sinartrosis. Los tres huesos están totalmente fusionados, no tiene movimiento. Sin embargo, fíjense en la lógica, toda la zona es la zona de más movimiento, pero el movimiento no lo produce el acetábulo, lo produce la cabeza del fémur. ¿Se entendió la idea? No cometer el error. Por dentro esto está fusionado, pero quien produce el movimiento son los músculos y obviamente la cabeza del hueso más largo del cuerpo, que es el fémur, lo que nosotros representaríamos por parte del muslo. Ahí tenemos cada una de las zonas correspondientes, el ilión, el isquión y el pubis. Del pubis vamos a tener una serie de zonas que son bastante complejas, por lo menos para analizar. Ahí se van dando cuenta cada parte cómo se está conteniendo. Internamente ya tenemos la ala del ilión que les había dicho yo, la cresta ilíaca,
Luego se nos viene 4 puntos que son súper importantes. En este caso, hablan de la espina ilíaca anterosuperior. Pero aquí yo quiero que se aprendan 4 concepciones. O más bien, más que 4 concepciones, tiene que ver con 4 siglas. Espina ilíaca anterosuperior. Espina ilíaca posterosuperior. Nos falta uno. Espina ilíaca posterior-inferior. Espina ilíaca antero-inferior. Superior, inferior. Estos dos son posteriores. O sea, en la parte posterior tenemos una superior y una inferior. Y en la parte anterior tenemos una superior y una inferior. ¿Cuáles son las espinas ilíacas? En este caso, ponemos nuestra primera base en esta área. Esa es la primera que van a notar. En la otra zona, si tú te fijas ahí arriba, tenemos la espina ilíaca postero-superior. O sea, acá tenemos las dos. Anterior, posterior. En esa otra zona tenemos la espina isquiática. Pero ojo, o también se puede nombrar como espina ciática, pero se divide en dos. Esta que tenemos acá es la espina ciática mayor, y esta que aparece en este otro lugar es la espina ciática menor. ¿Se recordarán ese truco que les enseñé del mayor y menor o no? ¿O no se los dije a ustedes? No, no. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? Mayor el que está ahí. ¿Por qué? ¿Porque es así nomás? No, porque por esa la cuestión de menor. Claro, se les enseñó una cuestión matemática el otro día. Si usted dice, ¿cuál es ese? Profe, no sé cuál es ese. ¿Cuál es mayor, el 4 o el 7? El 7. Ya, entonces cada vez que usted quiera saber cuál es mayor, colóquele la rayita ahí. Y en el otro, coloque la rayita ahí. Matemáticamente es una estupidez, pero por Dios que les ayuda a aclararlo. Pero nadie se lo explica en el colegio. ¿Cuál es el símbolo? No lo cacho. ¿Cuál es el mayor y cuál es el menor? Ahora cuando vean el computador usted solito tiene que dibujar la rayita, tirarla en un puro lugar nomás. Y ahí sabe automáticamente cuál es. ¿Sí o no? Fácil y bonito. Y la pregunta que uno siempre se dice, ¿y por qué a los que tienen plata les enseñan esas cuestiones y al resto tenemos que mamarnos las cuestiones a media? Es triste esa cuestión. Pero no basta con salir a gritar en las calles. Hay que ser más pillo. Para ganarle el sistema no hay que ocupar la política, hay que ocupar el cerebro, la cabeza, netamente. Ahí tenemos la gran escotadura ciática, que es la parte que ven acá. Esa es la gran escotadura ciática. Bueno, ahí como les había dicho, tenemos la tuberosidad isquiática mayor y la menor. Ahí están las correspondientes. Esta parte baja que ustedes ven es la tuberosidad isquiática. Importante esta zona, muy muy importante, porque justamente en esa área es el punto de origen de los músculos que tienen que ver con la zona isquiotibial, con la parte posterior. Por consiguiente, si usted sabe dónde está la tuberosidad isquiática, directamente lo que usted va a saber es cuál es el origen, por ejemplo, de la porción larga del bíceps femoral.
Ya, ¿y qué más? Tenemos el semitendinoso y el semimembranoso, músculos que son justamente fundamentales para generar la flexión de la rodilla. Luego nos aparece la rama del pubis, que la tendrán que nombrar un momentito más. Si entramos a la parte correspondiente al acetábulo, que decíamos que estaba en esta zona, prácticamente nos vamos a dar cuenta que es toda el área. Específicamente por la parte más interna, por donde se está moviendo este pequeño palillo, esto está totalmente revestido de cartílago articular. 100%. Y tiene un detalle. Ya sabemos que el cartílago articular tiene directamente también líquido sinovial. Y en la cabeza del fémur también existe cartílago articular. Entre las dos zonas lo que buscan es proteger totalmente el hueso. Y junto con la protección del hueso, entre el líquido sinovial, lo que directamente se produce es, entre las dos superficies, una suerte de lubricación que hace que en las dos áreas simplemente no se desgaste. De todas estas zonas aparecerán otras que son fundamentales. Por ejemplo, toda esta zona que nosotros vemos aquí alrededor, que es como que sobresale, tóquense aquí por favor. Se van a dar cuenta, ¿qué tenemos acá? Acá, ¿qué tenemos acá arriba? No, por afuera. Y tiene una parte similar a esto, ¿no? Sí. Bueno, esto que está acá se llama ceja cotiloidea. Tiene la misma forma. Ceja cotiloidea. Entonces, si ya tenemos cada uno, ahí tenemos la siguiente etapa. Este pequeño hoyito que aparece en ese lugar se denomina agujero obturador o foramen obturador. Son los dos nombres que van a encontrar. Correspondientemente hacia la parte anterior nos encontramos con el cuerpo del pubis y la rama superior del pubis. Para terminar con la rama isquiopubiana. Entonces, en la determinación de las tres zonas, esta área es el cuerpo del pubis. Esta zona superior la denominamos rama superior del pubis. Y la zona más baja, rama isquiopubiana. Hay una zona que ustedes todavía no se las han dado, que tiene que ver acá, por ejemplo, con la rama pectínea. En este caso tiene relación directa con la zona de origen del músculo pectíneo, que es un músculo que nos realiza la aducción. Entonces, hasta ahí vamos perfecto. El tubérculo púbico por la parte superior. Y hasta ahí vamos tremendamente bien. Vamos a ver si lo que hemos aprendido hasta ahora tiene algún tipo de aplicación. De todas estas fases ya tenemos directamente cada parte. ¿Cómo le llamamos a esa zona? La parte superior, ¿cómo la llamamos? Ilión. ¿Ah? Cresta. A la parte superior, ¿cómo la denominamos? Cresta ilión. No, completo. Ilión. Ilión. La parte superior. Cresta ilión. La parte de acá. La parte más baja del ala del ilión. ¿Cuál? Interna. ¿Interna o externa? Depende. Interna. ¿Cuál? Si estamos acá por la parte interna. Interna. Interna, perfecto. Esta parte de abajo, ¿cómo la encontramos? ¿Cómo la denominamos? Isquión, perfecto, ya. Por la parte superior, ¿qué aparece ahí? La zona de unión entre el ilión y el sacro. ¿Cómo la denominamos esa área que está ahí? Sacroiliaca aquí. Eso sí, articulación sacroiliaca. No, estamos hablando derechamente de los ligamentos ahí. Si se fijan, miren lo que les decía. El coxis tiene 1, 2, 3, 4. Ojo, que
Que nos falta por ahí el que conversó con un médico, pero los médicos ven la parte patológica. ¿Y qué es lo que dicen los gallos? No, mira, si en realidad yo he sabido que los gallos dicen que el coxis llega a tener 3 o hasta 5 vertebritas. Sí, pero ahí estamos hablando de condiciones totalmente patológicas. Y a mí lo que me corresponde como profesor es hablar de la cantidad que efectivamente tiene el común de los cristianos. En el común de los cristianos todos tienen 4 vertebritas en esa zona. Pero que no les extrañe si en alguno que otro libro que tiene orientación clínica aparezca. Ahí tenemos cada zona. Ahí tenemos el área posterior, lo que significaría el área de Ilión y la cara posterior. Ahí tenemos nuevamente la articulación sacroiliaca con la zona posterior. Y ahí prácticamente logran notar de manera bastante simple la zona. Ahora, rápidamente nosotros se nos genera el hueso más largo de nuestro cuerpo humano, donde aparece directamente el fémur. El fémur tiene una cualidad que es bien especial y que dentro de la separación que yo requiero que se aprendan son cada una de las partes. La parte superior nosotros la vamos a dividir en áreas. Esta parte y esa parte. ¿Cuál? ¿Este hueso? No, la cabeza. Ah, todo lo nombrado. Esta parte superior la vamos a llamar epífisis proximal. Esta parte hacia arriba, sin incluir lógicamente la cadera, la denominamos epífisis proximal. Epífisis sin H y sin Z. La zona intermedia que tenemos acá, usted la denomina diáfisis, con D de dedo, diáfisis. Y la parte más inferior, en esta zona, usted la va a denominar epífisis distal. Hasta ahí todo perfecto. Si nos vamos dando cuenta en la parte superior, la parte más importante que nosotros vemos es la que nosotros denominamos cabeza del fémur. La cabeza del fémur nosotros la vamos a dividir en partes. Si nos damos cuenta, esta tiene una forma de esfera. Por consiguiente, esta pertenece a una articulación de tipo enartrosis. La cabeza del fémur, primeramente, jamás se va a articular en hueso con hueso, sino que más bien alrededor está revestida de cartílago articular. Sobre esta zona vamos a dividir la cabeza del fémur en dos pequeñas áreas también. La zona más interna, la que aparece acá con puntos cruzados, usted la va a denominar cuello anatómico. Y la zona baja, que tengo solamente con líneas, usted la va a llamar cuello quirúrgico. Esos son los dos cuellos que existen. De esta zona entonces, al avanzar, nos vamos a dar cuenta que ahí tenemos el cuello, que habíamos dicho. Los movimientos que generamos, fíjense, solamente en el análisis del fémur existe un primer detalle. Todos los movimientos que existen se manejan dentro de los tres ejes: cefalopodálico, anteroposterior y laterolateral. En este caso, el giro que acaba de hacer el especialista es en el eje cefalopodálico. Ahí estamos haciendo un giro anteroposterior y fundamentalmente, si lo movemos para la otra zona, nos vamos a encontrar ahí. Ahí tenemos la siguiente parte de nuestro fémur.
tenemos dos pequeños tubérculos que van a separar directamente nuestro fémur. Esta parte superior que aparece acá, ustedes la van a denominar trocánter mayor. Trocánter mayor. Entonces ya tenemos la cabeza del fémur, o también lo podemos ya denominar rodete cotiloideo. Mejor cabeza. No, ¿Cómo era, profesor? cabeza del fémur o rodete cotiloideo. Si usted me dice cabeza sola, usted me está hablando directamente de una zona superior de 8 huesos fundamentales, donde su función principal es la protección del encéfalo, y que por lo general no se le denomina cabeza, sino que se le denomina cráneo. ¿Y si le pongo cabeza al fémur? No me sirve. Ah. Cabeza del fémur o rodete cotiloideo. Tienes que ser más específico, ¿sí? Trocánter mayor. Si usted se fija, nosotros estamos viendo en un plano coronal anterior al hueso. El trocánter mayor se va a ver por el plano anterior y posterior desde una condición coronal. Pero existe también un trocánter menor. Y si usted se fija, desde el plano anterior el trocánter menor no lo podemos ver en ningún lado. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a encontrar por la parte posterior interna. Fijarse. Y ahí apareció. Van a dar vuelta completo. Ahí está el trocánter menor por la parte posterior. Luego, entre la unión de estas dos zonas, entre lo que vendría siendo la unión del trocánter mayor y el trocánter menor, aparece una unión de estos dos huesos, lo cual le va a dar una superficie tremenda de resistencia al lugar. Esa zona nosotros la vamos a denominar línea intertrocanteria. Línea intertrocanteria, que va a ser la unión de reforzamiento entre el trocánter mayor y el trocánter menor. ¿Línea? Intertrocanteria. Posterior a ello, si se fijan, ahí nos fuimos a la parte posterior, nuevamente aparece el cuello quirúrgico, y si en la parte anterior teníamos la línea de intertrocanteria, en la parte posterior, entre la unión de los dos trocánteres, que acá está el mayor y acá está el menor, nos aparece la cresta intertrocanteriana. Cresta intertrocanteriana. En la anterior es línea, en la posterior es cresta intertrocanteria. ¿Se entendió la idea? Anterior es línea, posterior es cresta. Esa que queda ante la línea es la que está cerca del No, en cuello. esta zona, fíjate. El trocánter mayor lo tenemos acá. ¿Lo notáis? El trocánter menor tú lo tienes por acá. Y esta unión entre estas dos zonas tiene que existir un punto de unión. La intertrocanteria, la línea intertrocanteria es anterior. La cresta intertrocanteria es posterior. ¿Notaron la diferencia? Acá están los dos trocánteres. El mayor, lógicamente, es enorme. Si aquí tú te das cuenta el pedazo de hueso que encontramos en esta área. Este es el mayor. Versus este otro que nosotros tenemos acá, que es el menor. La constitución de hueso en esta área, la que los une las dos zonas, es la cresta. Ahora, ¿cuál es la función tanto de la línea intertrocanteria como la cresta intertrocanteriana? Simplemente que entre estas dos zonas el hueso sea la zona más firme de todo el fémur. Que tú te quiebres esa área es dificilísimo. Tienes mayores posibilidades tú de que se te quiebre el cuello quirúrgico o que se te quiebre parte de la metáfisis que está en esta parte intermedia. Pero esa zona no. Vaya a lavarse la cara al tiro para que no se me quede dormido, ¿ok? Aprovecha a lavarse la carita.
¿Sí? Porque está cabeceando así, es mala. La parte posterior que usted ve acá, y que en otras palabras aparece como una zona bastante rugosa, si tú te fijas aquí, muy arrugado, nosotros la denominamos como tuberosidad glútea. Y más hacia abajo, la tuberosidad glútea hacia abajo se va a ir reuniendo bastante más, lo que obviamente nosotros la denominamos en esa zona como línea áspera. Entonces, la zona que nosotros tenemos acá, muy arrugada, la denominamos tuberosidad glútea. Y de la unión completa hasta acá, ¿te fijas? Nosotros la denominamos con el nombre de línea áspera. No, sí, está bien. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió la idea? ¿Línea cuánto? Tuberosidad glútea y esta que está acá es línea áspera. ¿Por qué es tan importante esta zona? Recuerden que lo estamos viendo de forma posterior. No quiero que jamás usted me diga, no, profe, es que la línea áspera la teníamos por acá. No, está por acá, por la parte posterior. Es tremendamente importante porque en esa zona aparecen algunos músculos que son importantes. ¿Posterior o anterior? ¿Qué te pasó, Posterior. Véngase para acá, por favor. Que no pierdo tiempo. ¿Te parece? ¿Te quedaste dormida, no? ¿Qué es lo que ocurre entonces? Nunca Esta zona, chicos, esta zona que nosotros tenemos acá es tremendamente importante, porque en esta área es el punto de inserción del músculo glúteo mayor. Y consiguientemente esta zona que también tenemos acá, que va a llegar prácticamente hasta por aquí, también será zona de inserción para músculos como el abductor mayor, el abductor medio y el abductor menor. Y más profusamente nos encontraremos que por acá abajo incluso tenemos el punto en que nace la porción corta del bíceps crural. Todos estos músculos los tenemos en la parte posterior, volvemos a recordar. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Cabeza. Cabeza el fémur. Cabeza al fémur. Cohete cotiloideo. ¿Qué tenemos acá? Cuello. El cuello anatómico. Ya, después, Quirúrgico. la parte superior. Trocante mayor. Trocante. Línea. No quiero agachar nunca en una prueba que me hayan puesto, porque hubieron como 4 o 5 compañeros el año Línea pasado que trocante, cuando ¿no? hablaban, me decían, profe, ahí está el trocante. El trocante, profe, el trocante. Y yo te decía, y la R te mandó saludos. Ah, profe, era trocante. Sí, ya, no se me va a olvidar nunca más lo del trocante. 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 ¿Sí o no? Ahí vamos bien. De todo esto, si bajamos, nos vamos a encontrar después con otra zona. Ahora, fijarse, si volvemos a la zona correspondiente al área superior, nos daremos cuenta fundamentalmente que de la unión del trocánter mayor, el primer detalle que encontrarán va a ser con respecto a la parte articular. Ahora le hemos puesto parte de algunos de los ligamentos fundamentales. Les dije, de a poquito iba a aparecer esto. Ahora el hueso comienza a tener ligamento, como también comienzan a aparecer algunos músculos. Fundamentalmente en el análisis acá nos vamos a encontrar una serie de ligamentos que nos van a fundamentar la parte más lógica del cuerpo. En la parte superior, acá, encontramos el ligamento sacroespinoso. Sacroespinoso, o sea, va desde la línea del sacro hasta
la primera espina superior de lo que nosotros encontrábamos con un nombre. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en esta semana de que existía las dos tuberosidades isquiáticas? La tuberosidad isquiática mayor y la tuberosidad isquiática menor. ¿Sí o no? Nos encontrábamos con la gran escotadura ciática. Entonces, desde el área del sacro a esta zona nos aparece el ligamento sacroespinoso. Del sacroespinoso pasamos después al ligamento sacrotuberoso. Desde la tuberosidad isquiática hasta el sacro en esta área. Este que tenemos acá. Luego, si nos damos cuenta, justamente entre la unión, ¿se acuerdan que nosotros teníamos el agujero obturador? Que estaba justamente entre la unión del ilión y entre el pubis y el isquión, que era como un circulito, ¿no? Sí. Ahora si tú te fijas, está totalmente tapado. Está tapado por ligamento, pero en este caso hay una condición también de fibrocartílago en esa área, a la cual nosotros fundamentalmente la vamos a nombrar con el nombre de membrana obturadora. Esta que está acá, ¿recordáis que acá se veía como... Era un hueco. Esa era la cicatriz. La cicatriz directamente, recuerden que la vamos a encontrar internamente entre la unión del ilión, el isquion y el pubis, dentro del acetábulo. La zona de la sínfisis púbica y la unión de la articulación sacroiliaca son anfiartrosis. ¿Ok? No cometamos errores. Junto con ello, si te das cuenta, todo lo que correspondería al ilión, el isquion y el pubis, y entre la unión del cuello quirúrgico y los trocantes, acá desapareció el cuello. Aparecen tres ligamentos fundamentales. Uno lo vamos a llamar isquiofemoral. Un segundo, pubofemoral. Y por último, el iliofemoral. Lo único que se tienen que aprender son los tres primeros nombres que al fin y al cabo son de cada hueso: ilión, isquion y pubis. Y al final le tienes que colocar el apellido femoral, o sea, iliofemoral, isquiofemoral y pubofemoral. Pubo, de pubis. ¿Cuál es el segundo, Robert? ¿Cuál es el segundo? ¿Isquion femoral? Ya estos tres, lo único que tienen que colocar es femoral. ¿Esos ligamentos, profe? Sí, de unión Vale. fundamental para que se sostenga directamente entre el acetábulo y el fémur. Sí. Pero no son los únicos. Más todavía. ¿Cuáles son los dos? Acuérdate que el acetábulo es la unión de tres zonas, de tres huesos: ilión, isquion y pubis. Perfecto, ahí estamos perfectos. ¿Ok? ¿Fuiste a carretear el fin de semana? ¿Yo? ¿Sí? Sí. ¿A dónde te fuiste? Yo lo puedo conocer. Bueno, nuevo vino. No, está bueno. Los de Pirque. Sí, esto bueno. ¿Y tomáis del cuál? ¿Tomáis del cartoné? De robar, calzón, en botella. Las petacas de 500. No, las petacas son terapéuticas. No, esto bueno, sí. Ese bravo para el carril. No, pero. ¿Cuántas pololas tenéis? Yo, una, ¿Una sola? en Santiago. Sí, yo soy fiel. ¿Entre cuántas pololas tienes? ¿Usted tiene hartas? ¿O no? Son amigas. Eriquio femoral. Esa- El profe igual tiene unos
Ese es el código que le llaman. A pasar piola sin problema. Bueno, ahí está el foramen isquiático, el trocánter el mayor, el menor. Para continuar, de ahí tiramos la talla, ¿no? Son izquierdas. Se van dando cuenta cómo está el sacro tuberoso. La membrana obturadora que está totalmente tapada. ¿Ves ahí? Si te das cuenta ahí internamente, te permite el paso. ¿Por qué permite el paso si en teoría eso está totalmente sellado? Para la unión. No. Porque por esa área se va a generar el paso de dos músculos. El obturador interno y el obturador externo. Y peor aún, se va a dar el espacio para que pasen nervios y uno que otro vaso sanguíneo. Entonces, de toda esta área, nombremos ligamentos. ¿Qué ligamentos tenemos en la cadera hasta ahora? ¿Cuál? Sacroespinoso. ¿Cuál? Sacrotuberoso. Sacroespinoso, sacrotuberoso. ¿Ya? ¿Qué más? Isquiofemoral, pubofemoral, Isquiofemoral, ¿cuánto? Después. pubofemoral, iliofemoral. Ahí tenemos tres. ¿Y qué más? Membrana obturadora, sacro, Membrana obturadora, ¿ya? Y sacrotuberoso. sacrotuberoso, sacroespinal. ¿Y estos que están acá? ¿Les mandaron un saludo? ¿Cómo los nombrábamos? Sacroiliaco. ¿Cuál? Sacro. Ligamento. Ligamento sacroiliaco. ¿Y cuáles? Po? Posterior. Posterior y anterior. ¿Se han dado cuenta? No nos hemos dado cuenta, pero vamos rapidito aprendiendo los ligamentos. Chicos, esto se los tienen que aprender con la palma de la mano. ¿Ok? Aguanta más chiquito. Up. Nos metemos dentro del acetábulo. ¿Dónde está el detalle? Habíamos dicho que el acetábulo era una zona totalmente cóncava, mientras que la cabeza del fémur es convexa. Internamente nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Todo alrededor prácticamente es un fibrocartílago. Lo que ustedes ven alrededor, junto del cartílago articular, aparece como una suerte de pequeño menisco, que no es un menisco en realidad, pero tiene una función similar a lo que nosotros tenemos en la rodilla. Esto, que nosotros nos aparece de color amarillo sobre la ceja cotiloidea, nosotros lo denominamos con el nombre de labrum. Labrum. Como la runa. Labrum. Y el labrum, fundamentalmente lo que busca es tratar de adaptar o ayudar y por sobre todo aumentar el tamaño de la articulación, tratando de cerrar completamente el área. E internamente, por esta zona, hay algo que no se logra notar mucho. Ese también es un ligamento. A ese ligamento lo vamos a denominar ligamento redondo. A uno que está acá, que está cortado. Pero el ligamento redondo tiene un punto de unión justo con la cabeza del fémur. Suponiendo, préstame un poquito ¿Qué? ¿La bufanda? Esa, la bufanda. Suponiendo que este fuese un ligamento redondo, esta es la misma función que cumpliría. Colóqueselo esto en el cuello, no tenga miedo porque no la voy a buscar. Quiero que usted se la coloque ahí y manténgasela ahí en esa área, bien apretado. Usted vendría haciendo la parte interna de nuestro acetábulo. Y yo vendría haciendo en esta área
la cabeza del fémur. Durante toda la vida, tú y yo vamos a estar totalmente unidos. Por consiguiente, cualquier movimiento que yo genere para los distintos lugares, esto va a ser un freno. ¿Te fijas? Sin embargo, si por ejemplo los especialistas, los cirujanos, en algún minuto dijeron, ¿saben qué? A esta persona hay que sacarle toda esta extremidad. Entonces te cortan el ilio femoral, el isquiofemoral, el pubo femoral, la cápsula, después tienen que sacar todo el labrum, más encima la zona está totalmente sellada al vacío. Por consiguiente tiene que generar toda una pérdida de la presión, que aún así tú tratáis de sacar el hueso y no se puede. Cuando suena de esa manera, es que totalmente ya no está sellado al vacío. Y aún así, la naturaleza tiene tomado esto cuanto. Entonces, llega el fémur, lo sueltan completamente, ahí, y no hay forma de soltar el fémur del lugar. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el especialista? Cortar. Y una vez que lo han cortado, entonces el fémur ha sido totalmente removido y ya no tiene nada de relación con el acetato. Con eso ya está hecha la pega. ¿Ok? Gracias. Entonces, objetivamente, ¿qué vamos a encontrar acá? Bueno, la superficie articular. Internamente nos aparece la fosa acetabular, que por lo general tiene grano por la parte interna. Alrededor nosotros encontramos el labrum, que les decía yo. Más internamente el ligamento de la cabeza del fémur, también denominado el ligamento redondo. Por otra parte nos aparece el ligamento redondo nuevamente, pero ahí totalmente cortado. Y alrededor, como punto de unión, bueno, tenemos alrededor de todo, siempre totalmente sellado, porque ahí nos hemos ido de la parte más interna. Por dentro del acetábulo tenemos el ligamento redondo o el ligamento de la cabeza del fémur. Generalmente, por favor, ligamento redondo, que es el nombre que se utiliza con mayor lógica. Luego tenemos cartílago articular en las dos zonas. Luego encontramos un panalículo adiposo internamente que va a servir como de pequeña almohadilla entre el ligamento redondo, entre la cabeza del fémur y entre el acetábulo. Por consiguiente, cualquier golpe que nosotros generemos de amortiguación, esa zona, aparte de que está tremendamente reforzada, ante cualquier movimiento logra amortiguar como un colchoncito, como una almohada. Luego nos aparece el labrum por alrededor, que ya lo vimos, que con la superficie de recepción y aumento. Luego nos aparece ligamento iliofemoral, isquiofemoral y pubofemoral, y todo alrededor está totalmente sellado y contenido por la cápsula articular. Netamente la cápsula articular. Entonces, fijémonos en los movimientos. Independiente de cada uno de los movimientos que nosotros generemos, la zona se va a mantener totalmente y completamente sellada. Fíjense ahí los movimientos. ¿Cápsula cuánto? Cápsula netamente. Y lo femoral ahí, fíjense cómo están los movimientos. Ahí están cada una de las inserciones, que no las aprendemos en el primer semestre, sino que las aprendemos después en anatomía aplicada. Ahí está cada una de las zonas de inserción. Ustedes ya identifiquen que estamos en la parte del cuello quirúrgico, el cuello anatómico. ¿Con qué movimiento realizamos? Flexión, abducción, rotaciones, internas o externas. Movimiento. ¿Qué tenemos ahí? Flexión. Luego viene extensión. Ahí tenemos abducción. En el cierre la aducción, que también la podemos realizar en esa condición. Luego tenemos la rotación lateral y la rotación
medial. Ahí están los mismos movimientos realizados ya, pero con la articulación. Entonces, hasta ahí vamos perfecto. ¿Dónde está el detalle ahora? ¿Qué es lo que les voy a solicitar yo a cada uno de ustedes antes de comenzar la siguiente etapa? Vamos a hacer una pequeña pruebilla, pero solamente visual. ¿Qué aparece aquí? Existe la ilíaca, ala del ilión. ¿Fue? Interior.